de los archivos del terror, el lugar donde las historias más oscuras y aterradoras cobran vida. Hoy les traigo un relato que me llegó desde las profundidades del sureste mexicano, específicamente desde Palenque, Chiapas. Un seguidor se atrevió a contarme lo que sucedió en ese lugar lleno de historia y misterios. Esta historia involucra antiguos rituales, duendes y apariciones que se parecen surgir de los rincones más oscuros de la selva. Si piensas que las leyendas son solo cuentos, te recomiendo que lo pienses dos veces antes de escuchar esta historia. Ahora prepárate para conocer lo que ocurrió en los ríos Chacamax y Notutú. Hola, bienvenidos, yo soy Orlando, bienvenidos a los archivos del terror. El tema de hoy, el ritual de los duendes. Comencemos. Mi nombre es Andrés Hernández y lo que les voy a contar ocurrió hace 2 años en Palenque, Chiapas, un lugar conocido por sus antiguas ruinas mayas, pero también por sus leyendas ocultas. Cerca de las ruinas se encuentran los ríos Chacamax y Notutú, que no solo son famosos por sus bellezas naturales, sino también por los extraños sucesos que ocurren a su alrededor. Los habitantes del lugar cuentan historias sobre chaneques, pequeños duendes protectores de la naturaleza, que habitan estos ríos y los alrededores de la selva. Dicen que si los molestas o faltas al respeto, no te dejarán ir sin pagar un alto precio. Todo comenzó una tarde calurosa cuando mi primo Efrén vino de visita desde la ciudad. Siempre fue un tipo escéptico, y aunque le conté sobre las leyendas de los chaneques, se rió de mí. Decidió que quería ir a explorar los alrededores del río Chacamax, y en su arrogancia pensó que sería divertido realizar un ritual que los antiguos habitantes usaban para apaciguar a los duendes. El problema es que en lugar de hacerlo con respeto, lo hizo con intención de burlarse de las historias. Fuimos al río Notutún justo al caer la noche. Efrén trajo una pequeña ofrenda, un cigarro de tabaco, dulces locales y una botella de aguardiente. El ritual consistía en dejar las ofrendas bajo un árbol viejo, a la orilla del río, mientras recitaba unas palabras en maya que había aprendido de un anciano del pueblo. No supe qué fue lo que dijo exactamente, pero desde el momento en que terminó, el ambiente cambió. El viento, que había sido constante durante todo el día, cesó de repente. El río, que normalmente tenía un murmullo relajante, se tornó inquietante, como si el agua susurrara algo inteligible. Efrén, todavía riéndose, empezó a recoger sus cosas. Cuando escuchamos por primera vez el sonido, eran risas pequeñas, como la de niños jugando a lo lejos, pero estábamos solos. Entonces las sombras en el agua comenzaron a moverse de forma extraña, como si algo estuviera acechando bajo la superficie. De repente, vi algo moverse entre los árboles cercanos. Eran pequeñas figuras, no más grandes que un niño de 5 años, con cuerpos retorcidos y piel oscura. Sus ojos brillaban con un tono amarillento que se reflejaba en la oscuridad. Y sus risas. Esas risas se clavaron en mi mente. Efrén se congeló. Al principio, creí que iba a echar a correr, pero algo lo mantenía inmóvil. Uno de los duendes salió del río, caminando lentamente hacia nosotros. Parecía disfrutar nuestra confusión. Efrén intentó bromear, pero su voz temblaba. Intenté moverme, pero mi cuerpo no me respondía. Sentía una presión en el aire, como si algo más grande y más oscuro nos rodeara. Los duendes seguían acercándose, y de repente uno de ellos extendió su pequeña mano hacia Efrén. Lo siguiente que sucedió, en un parpadeo, Efrén fue lanzado al suelo, y mientras caía, sentí como si el tiempo se detuviera. Los duendes no se reían ahora, gruñían. Parecía que estaban enfadados, como si Efrén hubiera hecho algo que no debió de haber hecho. Lo vi tratar de levantarse, pero cada vez que lo intentaba, más de esos pequeños seres aparecían de entre los árboles rodeándolo. Me quedé paralizado, incapaz de hacer nada, hasta que escuché un sonido aún más inquietante. Un susurro suave que provenía del río Notutún, como si algo nos estuviera llamando desde el agua. Sabía que debíamos salir de ahí, pero no podía moverme. Fue entonces cuando mi abuela, que siempre había sido respetuosa de las antiguas tradiciones,
Apareció de repente. No sé cómo supo dónde estábamos, pero llegó justo a tiempo. Con una determinación que nunca había visto en ella, empezó a recitar una serie de oraciones en maya, las mismas que los antiguos pobladores usaban para pedir perdón a los chaneques. Nos explicó rápidamente que Fren había cometido un error grave al realizar el ritual sin respeto. Los chaneques no solo son criaturas juguetonas, son guardianes que castigan a quienes faltan a las reglas de la naturaleza. La única manera de apaciguar su ira era llevar a cabo un segundo ritual, uno de purificación. Debíamos regresar al lugar del primer ritual con una prenda personal de Fren, una que hubiera estado en contacto con él durante al menos 7 días. Esa prenda sería nuestra ofrenda para restablecer el equilibrio con los chaneques. Durante los siguientes días, Efren no fue el mismo. Se quejaba de que incluso cuando dormía sentía que lo observaba. Escuchaba risas en su cabeza y veía sombras pequeñas moverse por su cuarto, aunque nunca había nadie. Finalmente llegó la noche del ritual de purificación. Volvimos al río Notutum, esta vez acompañados de mi abuela, quien había traído la prenda de Fren y otros objetos sagrados. Mi abuela recitó las palabras sagradas y dejó la prenda al pie del mismo árbol, donde todo había comenzado. Pero los duendes no se fueron de inmediato. Aparecieron de nuevo, esta vez más cerca, sus ojos brillando con más intensidad que antes. Las risas ya no eran juguetonas, eran más oscuras, más malignas. Sabíamos que solo teníamos una oportunidad. De repente, Fren comenzó a ser arrastrado hacia el río Chacamax. Gritó con desesperación, pero no había nada que yo pudiera hacer. Mi abuela continuó recitando, su voz firme y decidida, hasta que finalmente los duendes soltaron a Fren. Las figuras desaparecieron en la oscuridad de la selva, pero no sin dejar una marca. Desde esa noche, Efren ha sido perseguido por sombras y risas que solo él puede escuchar. Aunque el ritual de purificación detuvo el ataque, algo de él quedó atrapado en esos ríos. Palenque no ha sido el mismo para nosotros desde entonces. Los ríos Chacamax y Notutum son ahora lugares que evitamos al anochecer, porque sabemos que los chaneques siguen allí esperando, vigilando. Y así termina esta perturbadora historia. Los ríos de Palenque, Chiapas, guardan más secretos que los de cualquiera puede imaginar. Y los chaneques son solo uno de ellos. Recuerda, si alguna vez te encuentras en un lugar donde la naturaleza parece demasiado callada, donde las sombras parecen moverse por su cuenta, no lo ignores. Suscríbete a los archivos del terror si te atreves a seguir explorando lo desconocido. Pero ten cuidado. Tal vez algo o alguien ya te esté observando. Hasta la próxima, si es que hay una próxima vez.